Imagínese, septiembre de 2008, un banco gigante con más de 150 años de historia, simplemente colapsa de la noche a la mañana. ¡Puf! Más de 600.000 millones de dólares desaparecen, las pensiones se esfuman y millones de personas pierden sus empleos. Pero ¿qué pasaría si le dijera que todo esto comenzó con una mentira tan simple que cabría en una valla publicitaria? ¿Para qué alquilar si puede tener su propia casa? Ahora retrocedamos a 2002. Estados Unidos aún se recuperaba del estallido de la burbuja de Internet y los ataques del 11 de septiembre. La economía flaqueaba y Wall Street temblaba de miedo. Pero entonces a la Reserva Federal se le ocurrió una idea brillante. Bajemos los tipos de interés casi a cero. De repente el dinero se abarató y pedir préstamos se volvió fácil. ¿Y adivine qué se convirtió en el nuevo deporte nacional? Comprar casas. La gente oía: «Enhorabuena, le han aprobado un préstamo de $500,000». Entonces alguien preguntaba: «Pero solo ganamos 40,000 al año». Y el banco respondía: «No hay problema, tenemos varias opciones. Tipo de interés variable, pago a plazos, préstamo ninja». ¿Ninja? ¿Qué quiere decir? Es sencillo: sin ingresos, sin trabajo, sin aval y sin problema. Así de simple. A principios de la década de 2000, tener una casa no era solo tener un techo, era el sueño americano. Significaba éxito, estabilidad, felicidad, el paquete completo. El mensaje estaba por todas partes. Anuncios, vallas publicitarias, folletos. ¿Para qué alquilar si puedes tener tu propia casa? Los bancos se creyeron totalmente esta idea. De hecho, se la creyeron tanto que empezaron a repartir dinero como si fuera un programa de televisión. Tú te ganas una casa, tú te ganas una casa, todo el mundo se gana una casa. Así nacieron los préstamos subprime. Un nombre elegante para dinero para aquellos que no tienen crédito, ni ingresos estables, y apenas saben lo que es un presupuesto. No importaba si tenías deudas, un mal historial crediticio o vivías en una casa rodante. Felicidades, acababas de calificar para un condominio de lujo. Y si preguntabas, ¿pero qué pasa si no puedo pagar?, te respondían: tranquilo, si no pagas, venderemos la casa por más. Era una fiebre del oro inmobiliaria. Todo el mundo compraba, los precios subían, los vecinos se hacían ricos de la nada. Una casa que valía 200,000 por la mañana valía 400,000 por la tarde. Incluso quienes trabajaban en McDonald's o servían café en Starbucks pedían préstamos. Era una fiesta. Pero toda fiesta se acaba. A principios de la década de 2000, todo parecía normal, hasta que las reglas del juego simplemente desaparecieron. Los bancos decidieron que seguir las reglas era cosa del pasado. Conceder préstamos con cuidado, demasiado lento. Comprobar si la persona podía pagar, demasiado engorroso. ¿Un pago inicial? ¿Para qué? Si respirabas, ya podías tener una casa. La gente compraba casas como si fueran paquetes de fideos instantáneos, y los bancos regalaban préstamos como si fueran billetes de Monopoly. Los agentes hipotecarios ganaban comisiones tan rápido que apenas podían pronunciar la palabra burbuja. Todo el mundo creía que los precios de las casas solo subirían. Siempre había sido así, ¿verdad? ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Pero tras las hermosas fachadas y las cocinas de granito, una pregunta flotaba en el aire. ¿Y si todo esto sale mal? Spoiler, salió mal. Pero esperen, la historia apenas comienza. Las iniciaciones. Para 2005, comprar una casa ya no se trataba de tener un hogar. Era como apostar a un boleto de lotería gigante. La gente compraba una casa solo para venderla rápidamente y duplicar sus ganancias. Se convirtió en una adicción nacional. Había maestros por la mañana y agentes inmobiliarios por la noche. Muchos ni siquiera vivían en las casas. Solo se trataba de comprar, revender y repetir. Cuanta más gente se subía al carro, más subían los precios. Y cuanto más subían, más gente quería entrar. Era como intentar apagar un fuego echándole gasolina. Todos con una cerilla en la mano. Pero tras ese frenesí inmobiliario, se escondía la corrupción. Esas hipotecas subprime que todos compraban eran un desastre disfrazado de oportunidad. Personas sin ingresos estables, sin solvencia económica, todos en riesgo. Pero entonces Wall Street apareció con un truco de magia. Agruparon todos esos préstamos ruinosos en un paquete atractivo, le pusieron una etiqueta llamativa y lo vendieron como si fuera una inversión segura. Presentamos valores respaldados por hipotecas, ahora con un 80% más de mentiras. ¿Y cómo convertir basura financiera en oro? Fácil.
Basta con pedirles a los tasadores que den la máxima calificación, como AAA. El detalle que nadie mencionó. Estas agencias que otorgaban las calificaciones eran pagadas por los mismos bancos que estaban siendo evaluados, como pagarle a un crítico gastronómico y decirle, solo te pago si dices que mi pollo crudo merece una estrella Michelin. Imagínese. Principios de la década del 2000. La economía estadounidense estaba en pleno auge. La gente creía que comprar una casa era la forma segura de hacerse rico. Los agentes inmobiliarios hacían cola a las puertas de los bancos y estos repartían dinero como si fuera caramelo en una fiesta. ¿Quiere una casa? Aquí tiene un préstamo. ¿Tiene un trabajo estable? No. ¿Pero tiene pulso? Ah, entonces genial. Firme aquí. Todo el mundo quería participar. Familias comunes, inversores, gente que apenas entendía lo que firmaba. ¿Y el resultado? Una montaña de préstamos tóxicos, conocidos como préstamos subprime, comenzó a acumularse entre bastidores del sistema financiero. Pero para Wall Street nada de eso era un problema. En su opinión, cuantos más préstamos, mejor. Los bancos empezaron a agrupar estos préstamos incobrables en un nuevo producto con un nombre sofisticado. Valores respaldados por hipotecas. Pero Wall Street no se detuvo ahí. Mezclaron estos paquetes con otros, y luego con aún más. Así nació un monstruo llamado CDO, obligación de deuda colateralizada. Parecía dinero fácil. Estos CDO tenían la calificación AAA, el equivalente a decir seguro como el oro. En la práctica eran bombas de tiempo disfrazadas de tesoros. Un pequeño grupo de inversores peculiares, tipos que leían cada contrato, hacían cálculos en la pizarra y lo cuestionaban todo. Se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Analizaron las cifras y pensaron, esto no tiene sentido. Si la gente empieza a dejar de pagar, todo se derrumbará. Y entonces surgió la pregunta que cambió la historia. ¿Y si apostamos contra el sistema? Parecía una locura, apostar a que la economía se desplomaría. Pero era imposible. Así que estos tipos fueron directamente a los bancos y les contaron su plan. A los banqueros les pareció graciosísimo. ¿Quieren apostar contra el mercado inmobiliario? ¡Qué gracioso! Ese mercado nunca se desploma. Pero la codicia es la codicia, y Wall Street nunca desaprovecha una oportunidad para ganar dinero. De acuerdo, dijeron. Pagan una cantidad fija cada mes, como un seguro. Si todo sale mal, les pagamos. Si no, nos quedamos con el dinero. Así nació el Credit Default Swap, el famoso CDS, un tipo de seguro contra el fracaso de una inversión. Pero había un detalle sorprendente. Cualquiera podía apostar. Incluso quienes no tenían nada que ver con la inversión original. De repente, todo el sistema financiero se convirtió en una torre de Jenga. Cada bloque era un préstamo arriesgado, cada nueva capa una apuesta aún más descabellada. Y en la cima, los ejecutivos brindaban con champán y gritaban, ¡otro bono récord! ¡El sistema es infalible! Mientras tanto, los reguladores dormían. Los auditores hacían la vista gorda y las advertencias se ignoraban. El dinero fluía a raudales y nadie quería hacer el aguafiestas, pero este tipo de fiestas siempre acaban. Primero aparecieron las pequeñas señales. Una familia que no podía pagar, una casa embargada aquí, un edificio vacío allá. Luego el número aumentó. Los titulares empezaron a clamar. Los precios de la vivienda caen. Bancos en alerta. Inversores en pánico. Era el principio del fin. Los préstamos subprime empezaron a fallar en masa, y cuando uno colapsaba, arrastraba a otro y a otro y a otro, como fichas de dominó. Los bancos descubrieron que los activos seguros que decían tener eran, en realidad, residuos radiactivos. Y así, el castillo de naipes se derrumbó. Billones de dólares se esfumaron, millones de personas perdieron sus casas, sus empleos, sus ahorros, todo. Todo porque unos pocos privilegiados querían convertir los préstamos incobrables en oro. Y porque casi todos los demás preferían fingir que no pasaba nada malo. El mundo de las finanzas era como un laboratorio de locos, donde todos jugaban con productos peligrosos, dinero tóxico, el llamado plutonio financiero. De repente, los bancos empezaron a darse cuenta. ¡Oh no! ¡Nos hundimos! Los fondos de cobertura sufrían grandes pérdidas. Los bancos de inversión registraban pérdidas multimillonarias. Y entonces, el golpe. Lehman Brothers, un banco con 158 años de historia, simplemente desapareció. Sin rescate, sin héroe, solo un agujero de $600,000 millones en pleno corazón de Wall Street. El mensaje era claro. Si incluso Lehman pudo caer, cualquiera puede.
De la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestarse entre sí. El crédito se congeló por completo, como si alguien hubiera cortado la economía mundial. Las empresas que necesitaban préstamos para pagar a sus empleados oyeron: lo sentimos, no hay liquidez. En otras palabras, estamos cerrados, buena suerte. La maquinaria se atascó. Las familias no podían comprar casas, las empresas no podían pagar salarios, los inversores no podían retirar su dinero. Los jubilados vieron cómo sus ahorros se esfumaban en tiempo real. El desempleo se disparó. Millones de personas sin trabajo, sin hogar, sin salida. Las colas en los comedores sociales parecían campamentos de refugiados. Las oficinas de desempleo estaban abarrotadas, y el problema no se limitaba a Estados Unidos. Islandia quebró. Europa entró en pánico. De Londres a Sao Paulo, el mundo entero se hundió con él. La pregunta ahora era otra. ¿Ha colapsado todo el sistema? El gobierno estadounidense se enfrentaba a una elección imposible: dejar que todo se quemara o intentar salvar el sistema. En octubre de 2008 se decantaron por la segunda opción. Necesitamos $700 mil millones. ¿Para qué? Para llenar las arcas de los bancos antes de que el planeta explote. Así nació el TARP, un programa para rescatar a los bancos con dinero público. No fue solo para los bancos. AIG, la gigante aseguradora, recibió $180 mil millones. Las automotrices GM y Chrysler recibieron otros $80 mil millones. Fue un rescate masivo, como un hospital de campaña financiero. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, se convirtió en el mago del dinero. Redujo las tasas de interés a casi cero e inició algo llamado flexibilización cuantitativa. En otras palabras, básicamente imprimió dinero de la nada para comprar deuda e intentar mantener el barco a flote, como remendar el Titanic con billetes de $100. ¿Y lo más sorprendente? Funcionó. Más o menos. Los mercados se calmaron. Los bancos respiraron aliviados y en marzo de 2009, la bolsa comenzó a subir de nuevo. Pero mientras Wall Street celebraba con champán, la gente común seguía asfixiándose. El desempleo alcanzó el 10%, se perdieron más de 8 millones de empleos. Se ejecutaron 4 millones de hipotecas y se esfumaron $19 billones en patrimonio familiar. Familias que nunca habían dejado de pagar una factura ahora debían más de lo que valían sus casas. Y la gente estaba furiosa. Mientras los banqueros volvían a ganar bonos millonarios, los trabajadores eran desahuciados. Quienes provocaron la crisis se salvaron. Quienes la sufrieron se quedaron sin nada. La ira se transformó en protesta. En 2011, miles de personas ocuparon el Parque Zuccotti en Nueva York. Tiendas de campaña, pancartas, tambores. Una decía: somos el 99%. No se trataba solo de los bancos, se trataba de un sistema que protege a los poderosos y se olvida del resto. Ganancias privatizadas, pérdidas socializadas, y nadie, absolutamente nadie, de los grandes magnates de Wall Street fue arrestado. Ni esposas, ni juicios, solo pensiones millonarias y silencio. El sistema sobrevivió, pero la confianza se hizo añicos. Toda una generación creció sabiendo: cuando los ricos se equivocan, se salvan. Cuando tú te equivocas, te destruyen. Porque si 2008 nos enseñó algo, fue esto: la próxima crisis nunca se siente como tal hasta que el suelo desaparece. Y si te interesa conocer estas historias reales, lo que realmente sucede tras los titulares, suscríbete al canal. Seguiremos contando estas historias de forma sencilla, directa y sin rodeos. Así que no dudes en darle me gusta a este video, activar las notificaciones y unirte a nosotros, porque el próximo capítulo del mundo financiero ya ha comenzado.